Hola cariños míos y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que súper al igual que yo, puesto que hoy les traigo una nueva teoría al canal, y la cual estoy seguro que encantará a más de uno de ustedes. Y bien, como dice en el título, esta trata sobre ¿qué hubiera pasado si Cooler aparecía en la saga de Cell? Antes de comenzar, solo quiero recordarles que dejen su like en el video, ya que ello revela como evidencia la recompensa por parte suya tras horas y horas de edición. Asimismo les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, que últimamente ha andado teniendo fallas en la plataforma. Más aún ahora que retornaré a la plataforma trayéndoles vídeos mucho más seguidos. Asimismo recordarles seguirme en mis dos cuentas de Instagram para estar en contacto conmigo y unirse a mi grupo oficial de Facebook. Todos los links estarán en la descripción y sin más, comencemos. En el extenso universo de Dragon Ball Z, Cooler irrumpió por primera vez en la Tierra dentro de la película 5 Los Guerreros Más Poderosos. Su entrada fue marcada por la noticia de la muerte de su hermano menor, Freezer, a manos de Goku en el planeta Nameku. Desafiante y sediento de venganza, Cooler llegó a la Tierra con un deseo claro: restaurar el honor de su familia, quien inicialmente terminó derrotando a Goku para tomar venganza por la muerte de su hermano. Pero Goku terminó mandándolo al sol con un tremendo Kamehameha que contrarrestó su ataque final. Aunque en la línea de tiempo original Cooler demostró ser un formidable oponente, en esta versión de la historia, su poder se considerará inferior a los androides y a Cell, lo que añadirá un giro intrigante a su participación en la saga de este bioandroide. De este modo, y en las profundidades del espacio, más allá de las estrellas familiares de la Tierra, una nave espacial se deslizaba silenciosamente. En su interior, Cooler, el hermano mayor de Freezer, sintió las intensas vibraciones del conflicto que sacudía el planeta. La noticia de la aparición de sujetos superdotados capaces de haber vencido a uno de esos Super Saiyajin que había asesinado a su hermano y la amenaza inminente que representaban había llegado a sus oídos. Con una mezcla de curiosidad y oportunismo, Cooler decidió intervenir en esta saga que traería bastantes sorpresas contra los androides como principales enemigos, por lo que esto es: ¿qué hubiera pasado si Cooler aparecía en la batalla contra los androides? Por lo que, para que esta nueva línea temporal con la aparición de este nuevo demonio del frío se haga realidad, nos remontamos en la línea temporal original, específicamente durante la saga de Cell y en medio del caos desatado por la feroz batalla entre Piccolo y el androide 17 dentro del balneario de islas situadas alrededor de Kame House. Siendo esta una feroz batalla que estaba siendo atestiguada por los androides 18 y 16, así como de los guerreros Z sintiendo el ki del Nameku, por lo que a medida que el combate bastante igualado entre estos dos oponentes se iba intensificando, 17 le confesaría a Piccolo que a diferencia de este él poseía energía ilimitada y aquello le permitía no haberse cansado desde que inició la batalla, siendo este una desventaja que evidentemente el Nameku estaría experimentando. Por lo que en medio de este enfrentamiento detenido, una nave espacial descendió desde los cielos. La atmósfera se cargó con una presencia intimidante para todos los presentes al no entender qué era esa cosa tan grande y extraña en el cielo. Mientras que Piccolo se mantendría atónito, pues lo que estaba observando frente suyo sí se le hacía muy familiar. De este modo Cooler, el hermano mayor de Freezer, arribó al planeta sin imaginar que se encontraría con sujetos bastante poderosos. De este modo, 3 sujetos extraños inicialmente serían los que se zambullirían al exterior arremetiendo contra todos los presentes, siendo que los androides observarían sin inmutarse ante lo sucedido, pues no les parecían sujetos intimidantes, así que finalmente el escuadrón de Cooler conformados por Nice, Doure y Sausar harían su aparición. Mientras que Piccolo observaría completamente perplejo la nave que había aterrizado. Pues claro, si ya la reconocía a la perfección, pues era idéntica a una de las naves que habían usado tanto Freezer como sus hombres en Namekusei, y estaba seguro de que Freezer tenía bastante que ver con todo esto que estaba pasando. Así, Cooler descendió y se presentó con desdén, confesando que Freezer era su hermano menor y Cold su padre, de modo que ambos habían sido descuidados al subestimar la amenaza que representaban esos monos Saiyajin. Explicó que ya había notado que Freezer, a pesar de su apariencia, a veces parecía un bebé, pero aún así, le estresaba la idea de que había sido derrotado de la peor manera por uno de esos monos, por lo cual había ido a vengar su muerte y la de su padre, ya que había descubierto que ese odioso Saiyajin vivía en ese planeta.
Picoro contemplaría inmediatamente el enorme parecido que tenía ese sujeto con el maldito de Freezer y su padre, y la mirada desafiante de Cooler dejó claro que estaba decidido a vengar la muerte de su hermano frente a los androides atónitos al no entender quiénes eran esos tipos tan extraños que habían aparecido en la Tierra, reconociendo por sus computadoras un enorme parecido con Freezer. La introducción de Cooler en el campo de batalla cambió la dinámica por completo. Mientras su nave se posaba en la Tierra, los guerreros Z desde el templo sagrado observaban con asombro y preocupación. El escuadrón de Cooler, compuesto por estos 3 hábiles guerreros de su ejército, se preparó para enfrentar a los androides. La batalla estaba en pleno apogeo cuando los androides, sorprendidos por la llegada de este demonio del frío, se vieron obligados a enfrentar a un nuevo y formidable adversario. La superioridad de Cooler sobre su hermano menor era evidente, y su presencia agregó una capa adicional de complejidad a la lucha que complicaría las cosas evidentemente. Mientras tanto, en la habitación del tiempo, Vegeta y Trunks continuaban su entrenamiento, ajenos al caos que se desataba en el exterior. De este modo y en las islas del combate, la confrontación entre los androides y las fuerzas de Cooler prometía ser un enfrentamiento épico que cambiaría el curso de la historia. Mientras que Picoro observaba la batalla entre las fuerzas especiales de Cooler y 17 y 18, la confrontación se intensificó a medida que Nice, Sausar y Doure se embistieron contra sus enemigos androides. Cooler desplegó una sorprendente habilidad de reconocimiento al confesarle a Picoro que sabía muy bien que era un habitante del planeta Nameku y que también era responsable de que hayan derrotado a su hermano justamente en su planeta, demostrándole que a partir de ahora sería un oponente formidable para los androides y sus hombres. Desde el suelo de las islas el androide 16 observaba la batalla entre 17 y 18 contra Nice, Sausar y Doure sin inmutarse, pues obviamente su computadora indicaba que esos sujetos no demostraban ser rival para los gemelos, mientras que Picoro incrédulo exigía a Cooler una explicación sobre su repentina aparición. Así, el demonio, sin perder la compostura, reveló que había estado monitoreando los eventos en la Tierra desde su nave espacial y decidió intervenir después de enterarse de la muerte de su hermano, recalcándole Picoro que ese sería el peor error que habría cometido en su vida, pues estaba confiado que desde la derrota de Freezer en Namekusei él había entrenado demasiado y su fusión con Kamisama le permitiría acabarlo. La pelea entre los androides y el escuadrón de Cooler fue una muestra enorme de fuerza brutal a favor de los dos gemelos lógicamente. Mientras que 17 enfrentaba a Nice y Doure, la coordinación entre estos dos miembros del pelotón no resultaban para nada efectivas contra el robot de cabello negro y largo, pues sus poderes demostraban que efectivamente era ni más ni menos que el androide más poderoso y por lo cual solo debería deshacerse de esos sujetos de una vez por todas. Por otro lado, 18 enfrentaba a Sausar con astucia y agilidad, quien inicialmente le estaría dando complicaciones al ser el miembro más poderoso de las fuerzas de Cooler. Sin embargo, esta le mostraría su superioridad esquivando sus ataques y dándole su paliza mientras contrarrestaba con su propia ferocidad y sin estropearse el cabello. A pesar de que éste la estaba arremetiendo con su cuchilla cortante que él creyó que nadie podría esquivarla tan fácilmente. Desde las rocas de las islas 16 permanecía imperturbable y Picoro, ansioso por obtener respuestas, presionaba a Cooler para que confiese si ese era su verdadero poder o no. La respuesta de Cooler fue una sonrisa desafiante, dejando a Picoro con mayores ganas de hacerle experimentar su increíble fuerza a ese insecto que no tenía idea de cuán fuerte se había vuelto. Así que Cooler se abalanzó en contra de este y comenzó una feroz batalla, donde evidentemente Picoro le demostró que efectivamente ese sujeto no era rival para ninguno de ellos en ese punto de la historia. Del mismo modo, el enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando 17 y 18, trabajando en perfecta sincronía, les mostrarían a esos tres sujetos que eran unos malos perdedores, pues estaban a punto de perder, por lo que finalmente dejarían fuera de combate a Nice, Sausar y Doure, estrellándolos contra el suelo con fuerza impactante. Así que las fuerzas especiales de Cooler quedarían entre inconscientes en medio de las burlas de ambos gemelos al reposar sobre ellos al acabarlos. Sin embargo, y en ese momento un suceso misterioso aconteció: al las energías de los guerreros de Cooler caídos comenzar a desvanecerse e ir desapareciendo poco a poco, mientras Picoro se enfrentaba a Cooler en una lucha feroz donde al demonio del frío lógicamente, Boa le costaba contrarrestar los malditos ataques de ese habitante del planeta Nameku y su honor estaba siendo manchado en ese momento tan humillante.
Finalmente el bioandroide Cell habría llegado al lugar de la batalla absorbiendo las energías de Nice, Sausar y Doure, desvaneciendo los cuerpos de los 3 guerreros del escuadrón ante los ojos asombrados de los androides. La batalla tomó un giro inesperado cuando parecía que los cuerpos de los guerreros derrotados desaparecieron sorprendentemente, dejando a los androides atónitos ante la astucia y peligrosidad del nuevo enemigo Cell. Tras absorber las energías de Nice, Sausar y Doure, Cell mostró su estruendoso y aterrador poder, dejando atónitos a Cooler, a los androides y a Picoro. Era evidente que este antagonista desataba una amenaza sin igual. Fue entonces cuando Cooler, furioso por la desaparición de sus hombres a manos de Cell, decidió enfrentarse a él al abalanzarse para atacarlo ferozmente por estarse luciendo así. Sin embargo, lo que siguió fue un humillante segundo en el que Cell demostró su superioridad y dejando a Cooler en una posición vulnerable, pues ese animal asqueroso era más fuerte de lo que creían. La confrontación entre Cooler y Cell se desató con secuencias de pelea frenéticas. Cell, con su nueva fuerza imponente al apoderarse de las energías vitales de millones de personas, dejó a Cooler en un estado de shock pues no podía creerlo. Antes de que la batalla llegara a su clímax, el androide 17 intervino, señalando a Picoro que continuaran su enfrentamiento mientras esos dos estúpidos se acabaran mutuamente. Cooler al ver esa horrenda humillación le advertiría a Cell que luego de lo que se había atrevido a hacer ni crea que aunque llorase como un bebé le tendría compasión pues aún le quedaba una, así es. Él sería el primero y el último en observar su última transformación y mientras Cell lo escuchaba sin inmutarse ante ello. Boom, esta finalmente comenzaría una transformación espeluznante y paralizante que dejaría a Cell boquiabierto con ese monstruoso cambio en su físico terrible. De modo que al crecerle una enorme coraza como producto de su estado final de una manera salvaje. Para el espanto de todos al estar presenciando esa terrible transformación de ese sujeto tan extraño que había alardeado demasiado. Y finalmente el nuevo Cooler al mantener su bestial e inigualable estado final luego del enorme caos originado, le señalaría que bueno ya estaba listo y si quería comenzar protegiendo su boca mecánica, de modo que al Cell ser tomado sorprendido por la espalda inicialmente por uno de los ataques de esa bestia del frío con ese superporte, también atinaría a brindarle su paliza al atacarlo rápidamente atinándole un super combo pues a pesar de ello. Él seguía siendo demasiado poderoso y por lo cual habría encontrado el momento perfecto de absorber sus energías pero no lo lograba al ese tonto moverse, de modo que estos dos finalmente se embestirían para comenzar finalmente su batalla decisiva aunque lógicamente todos sabrían quién sería el ganador. Sin embargo al percatarse de que 17 confiado, estaría a punto de alejarse para retomar su enfrentamiento con Picoro, el bioandroide le señaló que no le permitiría irse y se elevaría rápidamente hacia el cielo. De modo que para el asombro de todos al no entender qué haría ese sujeto asqueroso. Finalmente Cell sorprendería a todos al crear un Taioken, cegando a todos los presentes incluido Cooler. Cuando Cell desapareció de la vista, 17 enojado por la paliza visual que les había dado ese monstruo, se preparó para anunciarle a ese monstruo asqueroso que había pasado, pues le daba asco que se esconda y debía salir para que acabe con él. Pero en un giro sorprendente, Cell apareció por detrás de 17, sorpresa para absorberlo sin piedad al anunciarle que había sido un tonto y haría lo que tanto le pidió, atrapándolo fuertemente con su cola enorme para el espanto del androide, y al evidentemente ya no poder hacer nada ante ese animal, y aunque 16 intente detener esa absorción aterrado, esta bestia al haberlo succionado rápido se lo tragaría en un solo segundo, para darles una sorpresa deliciosa a Cooler y a todos los demás al no entender qué era lo que estaba pasando con ese maldito demonio, pues si ya estaba sucediendo lo que Picoro tanto temió, era horrible. Así al finalmente todo esto sería visto por el Super Cooler confundido, pues no entendía qué sucedía en esa escena tan nauseabunda, al igual que de los demás al no entender qué pasaría ahora. Así que al finalmente es el sentir que una semiparte de su plan había sido concretada, y al no 17 desaparecer por completo dentro de su cuerpo tras la absorción finalmente, comenzaría a sufrir una transformación al todo su cuerpo comenzar a resplandecer frente a Cooler bastante aterrado, pues efectivamente no entendía lo que le estaba sucediendo a esa bestia tan horrorosa y por qué su cuerpo estaba actuando de esa manera tan extraña.
De modo que al enfrente de todos los presentes el develar que efectivamente todos experimentarían su fusión con el androide 17, su cuerpo comenzaría a sufrir una transformación en un santiamén, comenzando a modificarse su aspecto físico de insecto por uno más humano y con rasgos similares a los del androide 17, ya que no puede ser ese sujeto estaba comenzando a aumentar sus poderes de una manera desmesurada y Cooler no podía creerlo. Así esté aumentando de proporción su tamaño y humanizándose mucho más después de lo sucedido con 17. Pues si lo que todos verían a continuación sería completamente espeluznante, de modo que al el androide 16 reaccionar entre el resplandor y completamente espantado por no evitar lo sucedido, se dirigiría rápidamente hacia 18 para indicarle que escapen de allí ahora mismo, advirtiéndoles a todos los demás que también huyan de allí si querían salvarse, o espantándolos aún más al esa situación ser bastante crítica para todos. Y esta misma preocupación sería atestiguada por los presentes pues no cabía duda que Cell se había apoderado del número 17. Así que finalmente este demonio semiperfecto finalizaría su transformación rodeado de un aura superbrillante y denotando su demoníaco poder obtenido, pues en efecto su fusión con el androide 17 había sido más que exitosa. Por lo que al todos los presentes observar bastante aterrados, todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el que ninguno había podido reaccionar, el nuevo bioandroide semiperfecto comenzaría a demostrar su superpoder obtenido y con el cual lógicamente ninguno de los que estaba allí en el lugar le podría hacer frente ya ahora. Así que al esto seguir confundidos por no entender cómo había sucedido eso, se lo observaría a 18 sentenciándola también a ese trágico destino, y al 16 notar aquello desesperado le señalaría que debían huir de ese lugar rápido. De modo que para la sorpresa de Cooler al darse cuenta que por detrás suyo esos dos sujetos robóticos estaban intentando escapar no se inmutaría pues ellos no eran su preocupación en ese momento y claro era lógico porque esos dos estaban tratando de huir de esa terrible bestia, quien ignorando por completo a Cooler a pesar de enfrentarlo antes y en un solo santiamén, y al ver a esos dos queriendo pasarse de listos en ese momento, Boom con su supervelocidad inigualable atinaría a alcanzarlos en un solo segundo impidiéndoles escapar lógicamente de aquellas islas, o para el espanto de la 18 así como de 16. Pues no podían creer el poder que ese sujeto horrible tenía, y si de por sí antes era un demonio con ese poder ahora lo era mucho más. Por lo que el ser semiperfecto le señalaría a ese modelo viejo alto que no escaparía con su platillo, siendo esto observado a lo lejos por Cooler al ser evidente que lo que quería esa bestia era apoderarse de la tipa de cabello amarillo, así que a los demás percatarse de que deberían reaccionar a tiempo para escapar de ese lugar. Cell contemplaría su nueva imagen entendiendo que eso había surgido como producto de su fusión, y lo más probable es que sucedería lo mismo cuando se apodere del número 18, o no lo creían así. Sin embargo, este recibiría como respuesta un golpe a sorpresa en el rostro del androide 16 con toda su energía, creyendo la androide rubia que su compañero habría logrado lesionarlo al demostrar por primera vez su fuerza. Sin embargo, lo único que vería enfrente suyo sería a Cell enfadado por haberle respondido de esa manera, y al decidirse en acabar a esa basura pues solo estaba obstaculizando su sueño de perfección le señalaría que Boom se despida al arrojarle en un santiamén un Big Bang Attack que UAA desplomaría completamente a 16 al haberle mandado a volar antes de que siquiera pudiese reaccionar ante su brutal ataque, siendo también este desprendimiento de poder desmesurado atestiguado por Picoro, pues efectivamente ese monstruo se habría excedido a niveles extremos con su poder obtenido al haber destruido una gran parte de la cabeza mecánica del androide y lo cual lo dejaría gravemente herido y fuera de pelea. Cell le proclamaría a 18 que le tocaba su turno de fusionarse y no había tiempo que perder pues juntos formarían al guerrero más invencible de todo el planeta, y al androide observar lo que ese maldito le había hecho a 16 le señalaría que era un maldito monstruo. Sin embargo, eso no la salvaría del terrible destino que estaría a punto de experimentar al haber sido acorralada, ya que era inevitable resistirse su destino sería exactamente igual al de su hermano, y ya no podía esperar más para probar su platillo favorito, aunque intente escaparse no le serviría de nada. Bueno, pues juntos formarían al androide definitivo, así que al acorralarla mucho más alejaría mucho más a 18, pues Rayos no podía creer que en ese momento no tenía manera de escaparse de ese maldito animal, y muy pronto su cuerpo pasaría a ser parte del bioandroide Cell. Así que finalmente al disponerse a usar su última técnica para no ser tragada por ese sujeto horrible, este mismo se percataría que desde el cielo alguien,
Habría descendido al lugar de la batalla interponiéndose entre él y 18 y siendo ni más ni menos que Cooler para impedir que el demonio se salga con la suya. Sorprendiendo al androide al no entender que pretendía hacer ese otro monstruo violeta allí, de modo que se le advertiría a esa maldita cucaracha que no se meta, pues en ese momento no tenía ganas de jugar, estaba a punto de lograr su sueño de perfección. Interrogándole Cooler, pues él intuía que lo que pretendía era apoderarse de esa tipa para así volverse a transformar, y eso si no lo permitiría pues no le convenía. De modo que éste le recalcaría que le daba risa, pues hasta incluso 18 sola sería capaz de derrotar a ese demonio. Y si no le quedaba claro, el único que podría convencerlos de que estaba en lo correcto era ni más ni menos que alguien que todos conocían. Efectivamente, 17 hablaría a través de Cell para señalarle a su hermana que se una junto a ellos, pues solo así podrían derrotar a Goku y se apoderarían de ese mundo. De modo que ésta se confundiría mucho más al creer a su hermano hablar, y Picoro desde lo lejos le advertiría a 18 que huya de allí, pues ese sujeto no era 17 y no debía perder el tiempo. De modo que 16 al ponerse de pie también se lo confirmaría, y ésta se confundiría mucho más al reaccionar a ello. Pues no le engañes, monstruo, él no era 17 y jamás se expresaría de esa manera. Se le advertiría al sujeto morado que ya lo había cansado y había desperdiciado la oportunidad que tuvo antes para acabarlo, pero ahora era inútil. De modo que Cooler le diría que por favor no dijera tonterías, pues en su batalla anterior no había usado todo su poder, puesto que él era el ser más fuerte del infinito. Por lo que al 18 no saber qué realizar en ese momento tan paralizante, Cell se burlaría de Cooler, pues esa basura molesta no tenía idea de lo que decía, y es más, si dejaba de molestarlo hasta inclusive podría pensar en la idea de perdonarle la vida para que juntos dominen el universo. Debía darse cuenta, lo único que debía hacer era dejar que absorba a la niña, ¿o realmente no era lo mismo que ese sujeto también quería? Así que al 16 reponerse tras la paliza recibida, Cooler sorpresivamente se haría a un lado, pareciendo que habría aceptado la propuesta de Cell para no entrometerse en su proceso de perfección, espantando a 18, pues ahora la situación se habría tornando mucho más crítica. Sin embargo, a él nadie le daba órdenes, pues él no necesitaba de nadie para acabar con esos malditos androides y los Saiyajin golpeándolo fuertemente en el cuerpo, de modo que todos se aliviarían un poco, pues lo dicho si había sido cierto, Cooler aún no había usado todo su poder. Sería al menos complicado para Cell salirse con la suya teniendo a otro enemigo enfrentándolo, de modo que al todo parecer que favorecería a Cooler en ese momento. Cell le preguntaría si en realidad el golpe que habría dado si había sido con todo su poder, y al el demonio del frío no puede ser bastante aterrado percatarse de que toda su fuerza que había utilizado había sido inútil, pues ese maldito no había sido dañado para nada, y ahora entendía por qué su hermano había sido acabado. Y claro, existiendo esa clase de sujetos así en la Tierra, atinaría a nada, pues el de un solo segundo lo dejaría fuera de combate. Para el espanto completo del androide 18, así como de 16 al observar también esa escena terrible, petrificado, pues todos se arrepentirían de haber tomado a la ligera lo que Cell les había advertido hace unos segundos. El poder que Cooler había experimentado ese momento estaba fuera de toda dimensión, y nadie podría escapar bien librado de las terribles garras de ese horrible monstruo. Entre tanto, y en el templo sagrado, Goku y Gohan observarían completamente sorprendidos, pues al ya haberse cumplido un día dentro de la habitación del tiempo, Vegeta y Trunks finalmente saldrían de la habitación del tiempo y con una apariencia completamente distinta, debido a que su entrenamiento dentro de esa sala había resultado exitoso y habían obtenido un poder increíble que usarían para detener las maldades de Cell. De modo que en el campo de batalla, y aunque Cooler bastante aterrado intente atacar a Cell, esto sería completamente inútil, pues el bioandroide semiperfecto lo dejaría inmovilizado con una super cachetada en el rostro que el demonio no pudo esquivar. Por lo que al lógicamente todos entender quién sería el ganador de ese, si se podía llamar, enfrentamiento, así que en medio de diversos choques y ráfagas de energía del bioandroide, Cell nuevamente arremetería contra Cooler antes de que éste siquiera pueda intentar atacarlo con una super técnica especial, y nuevamente lo tumbaría contra el suelo antes de que éste pueda defenderse siquiera ante su poder. Por lo que al 18 observar entre grandes resplandores de energía que ese maldito monstruo originaba para darle su paliza a Cooler y destruir las islas, le señalaría a 16 que ese debería ser el momento en el que deberían aprovechar para huir, siendo respondido por este de que se vaya ella sola, pues él ya no podía volar. Y no, claro que sí podía, y ella lo ayudaría,
pero en ese momento, Uaa se la arremetería contra Cooler ante destellos, brindándole una paliza final que le dejaría noqueado el cuello, pues ese insecto ya le había hecho perder demasiado tiempo, y efectivamente entenderían que deberían huir de ese terrible diablo. Así que al estos percatarse de que ya sería difícil escapar, pues él estaba demostrando que ese tipo no era rival, el demonio del frío le recalcaría que se arrepentiría, y con una onda de energía lo tomaría desprevenido al ser impactado directamente de lleno. De modo que al esquivar aquello y percatarse incómodo que desde el aire ese sujeto estaba planeando otro más de sus trucos, guajajaja, efectivamente Cooler habría empleado su estrategia final al desde los cielos crear una enorme supernova para impactar contra el planeta frente a Cell esquivando. Y para el enorme terror de todos los demás al también presenciar eso, le señalaría que lo tenía harto y nunca pensó que encontraría en la Tierra a un sujeto tan poderoso. Sin embargo, había decidido acabarlo junto a todos los demás, pues destruiría ese planeta para que ya no lo moleste luego de la enorme humillación que ese maldito le había hecho pasar. Pero ahora las cosas serían distintas al arrojarle en un segundo su supernova potente, de modo que al dirigirse a Cell, él la observaría aterrado al darse cuenta de que ese ataque sí sería completamente difícil de esquivar y zafarse, por lo que al 18 estar cerca de Waa también sería víctima al Cell recibir de lleno la supernova que lo estrellaría contra las profundidades de la Tierra, intentando escapar antes de que el ataque la atrape, pues tenía mucha energía. Cooler desde lo alto le proclamaría a ese maldito que era un miserable y en verdad le gustaría dejarle en claro que era un sujeto increíble, pero al mismo tiempo en que la supernova impactaría le señalaría que él era el guerrero más poderoso del universo y ninguna basura se burlaría así de él. Así que efectivamente se le estaría sintiendo como su cuerpo recibiría múltiples destellos calientes al estar siendo impactado de lleno con las energías solares impactantes de la supernova de su enemigo, mientras que los androides 16 y 18 al observar ello se dispondrían a darse cuenta que ese era el momento, pues debían aprovechar lo que ese maldito sujeto estaba haciendo contra Cell para huir de ese horrible lugar y no tenían tiempo que perder, pues la vida de 18 corría peligro. Así que cuando Cell se dispondría a seguir sufriendo y escuchar desde los escombros que la maldita de número 18 intentaría huir, y al mismo tiempo al escuchar a Cooler señalarle que con eso todo habría terminado, no el bioandroide no lo permitiría y acumularía su asombroso poder tras su fusión con número 17 para no permitírselo. De modo que cuando número 18 y 16 finalmente se dispondrían a huir observando todo ese enorme caos suscitado en ese momento de la pelea, una enorme energía comenzaría a emerger desde lo profundo de la Tierra rápidamente, y para la sorpresa de Cooler al percatarse de que su energía estaba siendo regresada de poco a poco hacia el exterior, por lo que Cell en un solo segundo y habiendo acumulado toda su energía le regresaría la supernova de Cooler hacia él mismo lanzándosela. Y no a ver que su propio ataque estaba siendo devuelto le señalaría que no lo derrotaría tan fácilmente tratando de contrarrestarlo rápidamente y la presión de la misma lo haría volar hacia el exterior del planeta, dirigiéndolo a la velocidad de la luz hacia otro lugar. Así que al Cell mantenerse exhausto por el maldito ataque de ese granuja que le había causado tantos problemas, no podía ser Cooler se daría cuenta de que lo que tenía detrás suyo era ni más ni menos que así estrellándose contra el mismo sol, y pareciendo que habría sido el final del demonio del frío al notar que después de todo, y volviendo a su forma original luego de ya no poder hacer nada, había sido igual de descuidado que su hermano Freezer, desintegrándose ante el sol finalmente, en una enorme explosión dentro del planeta Tierra que cubriría a todos los guerreros presentes en las islas. Tras lo sucedido, el destino de los mismos y el curso de esta nueva saga tomaron un giro impredecible. Goku y Gohan, en su aislamiento de la realidad en la habitación del tiempo, desconocían el caos que se desataba en el exterior, mientras que Cell al mantenerse gravemente exhausto se elevaría desde el suelo de las islas ya destruidas y rodeadas por océanos. Percatándose que debajo suyo solo notaba la presencia de ese insecto de Tenshinhan, quien se encontraba gravemente afectado con el impacto de la supernova, al igual que Picoro debilitado dentro del océano, pues apenas y había podido librarse de ese ataque de fuego. Sin embargo, no notaba la presencia de la maldita de número 18 ahora que se encontraba poderoso que nunca, de modo que maldita sea a donde demonios se había metido esa estúpida de número 18 no la veía por ningún lado a ella ni a 16, así esos miserables se habían atrevido a esconderse en el lugar, por lo que pareciendo que ahora ese sería el único guerrero que quedaría por enfrentar para los guerreros. ¿Crees que efectivamente la androide 18 quien se habría refugiado en una de las islas lejanas para impedir que Cell la absorba,
tenga alguna oportunidad de poder mantenerse refugiada. En esta nueva línea temporal en la que solo un milagro podría salvar a los androides de las garras del terrible Cell. Bueno, haciendo uso de la lógica más coherente y adecuada para llevar a cabo esta historia, pondremos que el poder de Cooler transformado antes de morir era de 145 millones, y cuando se fusiona con la estrella Billet luego de absorber planetas para incrementar su poder, su ki llegaría a ser aproximadamente superior a los 350 millones, donde aún no podría vencer a los androides 17 y 18 y mucho menos a 16. Sin embargo, en la película vemos que Goku logra derrotarlo mediante un superataque que logra destruir una parte de su cuerpo. No obstante, este regenera estas partes destruidas gracias al núcleo de la estrella Billet, de modo que su poder incrementaría aún más, y lo posicionaría alrededor de 460 millones, por lo cual superaría los poderes de 17 y 18, y estaría cerca del nivel de Cell, absorbiendo a los humanos de la Tierra, pero todavía la tendría difícil contra esta criatura. Y número 16. Kamikoro en la historia original tendría un poder similar al del androide 17 usando su máximo poder, por lo cual podríamos considerar que su ki era de 450 millones. Entonces con esto evidentemente todos entenderíamos que obviamente Metal Cooler no podría ser rival ni siquiera para los androides 17 y 18. Pero les pediría que supongamos que en esta oportunidad la estrella Billet habría obtenido mucho más poder fusionándose con planetas que lo visto en la línea original, y por ende ahora el nuevo poder de Cooler al evidentemente no poder ser calculado con cifras oficiales. Se entendería que su poder sería muy superior al de Cell semiperfecto y le podría causar bastantes complicaciones a Super Vegeta sin superarlo. Sin embargo, a medida de que la estrella se iba alimentando de la Tierra, él aumentaría su poder mucho más y ya podría superar al príncipe Saiyajin. Nuevamente les recuerdo que aunque aquello no suceda de esta manera en la línea original de la película 7, en este caso se supondría que la fusión de Cooler con Billet sea así de poderosa, únicamente con el objetivo de que la trama se desarrolle sin incoherencias. Y un punto más. Si bien es cierto que la estrella Billet tardó meses en encontrar a Cooler y revivirlo, en esta oportunidad también supondremos que unas cuantas horas habrían sido suficientes para que Veggiar encuentre al demonio del frío y la reconstruya al en esta línea las órbitas de la estrella mantenerse bastante cercanas al Sol. Esto lo aclaro también para que la aparición de Cooler en este punto de la saga de Cell tenga sentido y evitar inconvenientes en los comentarios, y sin más ahora sí comencemos. Como vimos en la parte anterior de esta nueva línea temporal alterna, Cooler habría llegado al campo de la batalla en el momento en que los androides se estarían enfrentando a Piccolo. Sin embargo, sus secuaces Nice, Sausar y Doure harían de las suyas al distraer a los androides gemelos. Mientras que Piccolo, y luego de enterarse el porqué de que este hermano de Freezer que nadie conocía había llegado a la Tierra, decidiría enfrentarlo. No obstante, todo esto habría sido interrumpido cuando Cell, apareciendo en el lugar y acabando con las energías vitales de las fuerzas especiales de Cooler, se enfrentaría a este y le daría una paliza para el asombro de todos. De modo que a Cooler no le quedaría de otra que transformarse para mostrarle a ese bioandroide su auténtico poder, pues ni crea que aunque llorase como un bebé le tendría compasión, y bueno, ya estaba listo. Pero esto sería completamente inútil, pues él lo habría destrozado nuevamente sin problema, absorbiendo al androide 17 y obteniendo un poder completamente inmenso y con el cual evidentemente Cooler no podría hacer nada, por lo cual este atinaría a emplear su táctica final al arrojarle su supernova extremo y definitivo, mismo que Uo se le atinaría a regresárselo y este sería impactado directamente contra el Sol. Sin embargo, Uo él no lo permitiría, pero ya sería demasiado tarde. El propio ataque de Cooler habría sido su perdición al haberlo mandado a volar y estrellarse directamente contra el Sol, acabando este con su vida, pues ese guerrero no habría sido rival para el bioandroide, o tal vez esto último no habría sido cierto. El regreso de un terrible enemigo metálico. Por lo que en esta nueva línea de tiempo y al Piccolo aún mantenerse consciente al no haber sido atacado por Cell anteriormente, intentaría hacerle frente, pues este estaba buscando desesperadamente al androide 18, ya que esa maldita habría escapado con el androide 16 mientras él estuvo distraído enfrentando a Cooler. No obstante, no la veía por ningún lado y el Nameku maldito ese no debería molestarlo más, pues por su culpa y la de los otros también había sucedido eso, retirándose del lugar para perseguir a la maldita del número 18, pues con 16 malherido no podría ir muy lejos, al mismo tiempo en que Piccolo debilitado sería mandado a desplomarse dentro del océano para posteriormente ser rescatado por Goku. A partir de aquí los sucesos se desarrollarían al igual que en la línea temporal original. Vegeta y Trunks finalmente se habrían dirigido a enfrentarse a este Cell semiperfecto y Goku y Gohan habrían entrado a la habitación del tiempo, aunque su entrenamiento ya no parecería necesario, pues en la Tierra, Super Vegeta con su nueva transformación le estaría dando una enorme paliza a Cell y la cual este no lograría olvidar nunca, pues la comparativa de poder entre ambos era inmensa.
El bioandroide no podía hacer absolutamente nada ante la fuerza bestial de este príncipe Saiyajin luego de su arduo entrenamiento en la habitación del tiempo y tendería a ser cada vez más y más humillado por este príncipe que no tenía compasión, por un sujeto tan patético como lo era esa bestia horrible. Quien maldita sea estaría sufriendo como no tenía ni idea. Mientras que todo esto estaría sucediendo en la Tierra, en el espacio un enemigo que anteriormente habrían creído haber muerto, se mantendría regenerándose y restaurando su cuerpo milagrosamente luego de que una gigantesca estrella le haya dado la oportunidad de fusionarse con su cuerpo. Y esta misma se dispondría a estrellarse contra el planeta Tierra para tomar por sorpresa a todos los terrícolas. Al todos los presentes observar la batalla bastante consternados, el ser semiperfecto se dispondría a proponerle a Vegeta que le brinde tiempo para poder absorber al número 18 y así presentarle a un superguerrero perfeccionado tanto en habilidades como en inteligencia, que ni siquiera él podría vencer y este se sentiría provocado. Pero en ese momento, la estrella anteriormente comentada finalmente aterrizaría y desplomaría su desproporcional tamaño dentro de la superficie de la Tierra. Para el espanto de todos los presentes en las islas al no entender qué estaba pasando, y al finalmente instaurarse y dejar mucho más atónitos a todos pues vaya. No entendían qué era esa cosa gigante que se había estrellado contra el planeta en medio de la pelea contra Super Vegeta y el bioandroide semiperfecto, pues parecía como si dos estrellas se habían acabado de fusionar y eso les molestaba, de modo que verían que desde lo lejos y proviniendo de esa coraza planetaria. Parecía que alguien había despejado junto a aquella, pues sí incluso estaba rodeado de un conjunto de robots que definitivamente no eran humanos. Claro, el bioandroide estaba más que seguro de que esa figura se le hacía bastante conocida, no tenía duda, no podía olvidar la cara del sujeto que había enfrentado hace unas horas nada más. Claro, ese maldito él era Cooler y no podía creerlo, no podía creer cómo con ese sujeto había sobrevivido pues se supone que él ya estaba muerto en su anterior batalla. Claro lo que había sucedido antes, cuando el bioandroide semiperfecto se enfrentó al demonio en su enfrentamiento final presenciado por los androides y donde éste le habría devuelto su supernova que lo habría mandado a volar directamente contra el sol para estrellarse, pero no Cooler tuvo la fortuna de revivir gracias a los avances científicos que tenía la estrella Big Jet. Y también sus poderes se habían incrementado, sin embargo parecía que ese maldito había logrado salvarse, al mismo tiempo en que todos los demás presentes se quedarían atónitos, al darse cuenta de que el sujeto que anteriormente Piccolo les había comentado que se derrotó, se encontraba en ese lugar y no podía ser. Los androides también le daban la razón a Cell pues ellos también creían que Cooler ya estaba muerto, y Bow no podían creer cómo se las había ingeniado para sobrevivir y regresar en ese estado pues sus computadoras les indicaban que ese sujeto ya no tenía el mismo poder con el que lo enfrentaron antes. Cell seguiría paralizado al no entender cómo este maldito desgraciado que ahora tenía una apariencia metálica había logrado salirse con la suya, y el maravillado les declararía a su estimado Cell que en efecto habría regresado en una nueva versión metálica, de modo que los androides, claro también se darían cuenta de eso al observar su nuevo físico, pues ahora este demonio del frío poseía una estructura metálica y con apariencia de robot así como los androides 16 y 18 observándolo, al igual que a Vegeta y quien al escuchar por Cell que ese tipo era el hermano de Freezer que se estaba entrometiendo en la pelea, y al parecerle divertido que al parecer ese sujeto quería arreglar temas muy pendientes con Cell al haberlo derrotado, ni modo le interesaba la idea de ver cómo alguien más le daba su paliza, pues a él ya le había aburrido y demasiado la verdad para la humillación del bioandroide. Así que Cooler se dispondría a embestir a Cell aún sin develar sus motivaciones detrás al mantener su figura metálica misteriosa y al Cell preguntarle a ese maldito si lo que quería era que lo mande a volar como hace unas horas. Finalmente la revancha entre estos y atestiguada por Vegeta y Trunks estaría a punto de comenzar en el campo de batalla. Desde lo alto de la tierra y el Piccolo ya recobrado reconocer de regreso a Cooler, no podía creerlo, no tenía idea de cómo ese maldito habría sobrevivido, y al de modo que la situación de la tierra ahora ser mucho más crítica. No le quedaría de otra que intervenir pues su ayuda en ese punto sería de bastante utilidad para los Saiyajines que ahora lo último que necesitaban era tener una distracción que les impida derrotar al maldito bocón de Cell, antes de que éste encuentre al androide 18 para absorberla y ya allí si ese maldito les daría en la torre a todos pues sería demasiado tarde para remediarlo. De modo que en el campo de la batalla y al el bioandroide semiperfecto observar demasiado enfurecido al nuevo Metal Cooler renacido y quien le observaría desde lo bajo con su confianza renovada luego del último enfrentamiento, Vegeta ya retirado desde lo alto le ordenaría a Cell que no pierda el tiempo y acabe con esa basura ya que, si él resultaba ganador le concedería de premio el perdón para buscar al androide que tanto anhelaba encontrar sorprendiéndolo, y debía agradecer que estaba siendo bondadoso pues estaba seguro de que esa basura lógicamente era un insecto igual de débil que su hermano quien por cierto había sido asesinado sin ningún problema y de hecho el que lo mató, se encontraba también allí junto a ellos, era ni más ni menos que su hijo Trunks al presentárselo al guerrero metálico. Y por lo que otra vez tú usa bandija no se imaginaba que el asesino de su hermano seguía con vida bueno le daba gusto verlo allí, de todas maneras planeaba encontrarlo y allí podrían arreglar sus propios asuntos, enfureciendo al príncipe al notar la confianza de ese tipo, mientras que los demás entenderían que su futuro allí era cada vez más incierto.
El Cooler metálico se burlaría de Cell, pues le daba gusto que en todo ese tiempo en que se estuvo reconstruyendo aún no había conseguido absorber al androide 18 y en su venganza no permitirle eso estaba incluido. Sin embargo, su enemigo le cerraría la boca, pues era cuestión de segundos para que lo acabe y se dirija a por su platillo. Y pues que lo intente a ver si podía, ya que este demonio del frío definitivamente ya no era el mismo con el que había peleado anteriormente, y cierra la boca. Cell le ordenaría callarse al maldito. Por otro lado, y mientras que los robots metálicos saldrían de la superficie de la estrella Billet, se dispondrían a atacar a todos. Sin embargo, Cooler les ordenaría atacar a ese mono Super Saiyajin ya listo para atacar al transformarse, pues él fue quien había acabado con la vida de su hermano y además quería que el otro mono que tanto alardeaba observe su espléndida pelea. Así que efectivamente estos se embestirían contra Trunks para dar inicio a su pelea luego de recibir las órdenes del sujeto que tenía el cerebro principal de sus computadoras. Y el hijo de Vegeta, confiado en que esas malditas armaduras de metal no eran rival para su nueva forma luego de su entrenamiento, se dispondría a acabarlos también, mientras que al Krillin haber llegado al lugar, se dispondría a encontrar al número 18 para detenerla con el control de Bulma. Trunks, al derribar a varios robots, le pediría a su padre que no se confíe y sería mejor que acabe a Cooler él mismo, pues su objetivo ahora era evitar que Cell no absorba al 18 y, no al ver que este no le tomaría importancia al incitarles a Metal, Cooler y Cell, que ya de una vez comiencen su enfrentamiento, pues quería ver sus poderes. Definitivamente su padre no tenía remedio al no escucharlo, y de modo que a Trunks no le quedaría de otra que seguir acabando con cada robot Biget que se le embestía con su super poder entrenado, originando que estos de poco a poco sean destruidos y entren en cortocircuito tras recibir sus palizas. De modo que Cell de un solo puñetazo rápidamente atacaría a Cooler, pero no sorpresivamente esta vez el demonio del frío metálico no tendría problema en retener su golpe de manera instantánea. Lo cual sorprendería a la bestia, pues Uo no podría creerlo al mismo tiempo en que su enemigo robótico sí lo mandaría a ser estrellado contra las rocas fuertemente, y demostrando que jamás bromeó con no ser el mismo al dirigirse a embestirlo esta vez él para regresarle la paliza que no pudo olvidar. Así que mientras que todos observarían petrificados lo sucedido, pues no podrían creerlo, Cooler antes era más débil que Cell, este último saldría completamente adolorido de los escombros al no entender qué sucedía. Se supone que él era mucho más poderoso que Cooler, porque inclusive hace unas cuantas horas le había dado un enorme merecido y enfrente de todos que podían corroborarlo, pero no entendía qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y además, ese sujeto parecía que sí, claro, estaba utilizando la misma técnica especial de Goku. Lo que Cooler había empleado y seguía empleando para burlarse de Cell, no era ni más ni menos que la teletransportación como parte de sus nuevas habilidades, no entendiendo cómo ese sujeto la había conseguido adoptar. De modo que Cooler, al apuntar uno de sus dedos para lanzarle un tiroteo mortal, y quien se estaría dirigiendo furioso a embestirlo va a ser impactado de lleno con el Rasengan magnético del demonio metálico, mismo que maldició o mandaría a volar completamente al bioandroide al ser estrellado de lleno. Y al su enemigo arremeter de manera definitiva con la bestia, añadiría diversos Rasengans de luz magnética que se dirigirían a estrellar nuevamente contra el bioandroide, y los mismos originarían una inmensa explosión en el lugar que tomaría por sorpresa a los demás. De modo que en el templo sagrado, tanto Goku como Gohan estarían reforzando su entrenamiento de padre e hijo, poniendo su empeño al mismo, pues de que duraran un día entero en la habitación del tiempo probando nuevas técnicas y habilidades dependería que estos pudieran superar los límites que les habían impedido derrotar a los androides anteriormente y sobre todo, encontrar la manera definitiva de superar los poderes de un Super Saiyajin ahora que la Tierra lo requería más que nunca, pues ellos eran la última esperanza en caso de que la peor tragedia sucediese en el exterior. En el campo de la batalla, Uo, bastante adolorido, Cell habría recibido una super patada por parte del guerrero del frío metálico al haberle tomado por sorpresa con su poder, y no entendía qué demonios hizo para Uo a volverse más fuertemente al mismo tiempo que sería mandado a estrellar con uno de los escombros del océano. Vegeta se burlaría de Cell, pues era evidente de que en realidad quien le estaba dando su paliza era ese sujeto celeste, mientras que finalmente Krillin se había encontrado con 18 para que luego de romper el control remoto que Bulma le otorgó para destruir al androide, les pida que por favor escapen del lugar ahora que podían, mientras que Cell estaba distraído con Cooler y para el atónito de los androides al no entender por qué Krillin hizo eso, había tenido la oportunidad de detener a 18 y había desaprovechado eso de una manera patética. Entretanto, al Cell estarse embistiendo hacia Cooler para tomarlo por sorpresa y esta vez sí decidiendo emplear su poder semiperfecto al máximo nivel, su enemigo Metaceleste le confesaría que finalmente se había decidido a pelear en serio y que bueno, pues Uo aún así seguía siendo aburrido al nuevamente mandarlo a volar con una super patada regia que habría impactado a Cell, mandándolo a estrellarse de lleno contra la tierra desde el aire, y se desplomaría ante todos los escombros que lo enterrarían por su enorme poder.
al mismo tiempo en que Vegeta entendería de que solo estaba perdiendo el tiempo con Cell. Número 18 y Krillin finalmente habrían hecho una tregua para que junto a 16 puedan huir del lugar y evitar que el monstruo Cell la absorba, pero no puede ser, esos malditos robots habían logrado descubrir su escondite al embaucarlos por sorpresa por detrás suyo, y de modo que no les quedaría de otra que hacerles frente allí, y al Trunks reunirse con ellos tras estar destruyéndolos también se percataría de dónde se había escondido 18 sorprendido. Así que sin más remedio los tres se abalanzarían con los robots mutantes de la estrella Billet, comenzando por Krillin, y los androides 16 y 18 a pesar de estar agotados y este último malherido también se enfrentarían a ellos con bastantes complicaciones, pues era lo único que podían hacer si no querían que esas cosas que sí eran unas malditas chatarras les impidan escapar antes de que Cell se percate del lugar en el que 18 se escondió. Por su lado, Cooler seguiría dándole su paliza a Cell al proporcionarle un enorme golpe que le dejaría paralizado el estómago al no haber podido reaccionar al superataque, siguiendo confundido al no descubrir el motivo por el que esa maldita cucaracha se había vuelto fuerte. Mientras que a los robots estar enfrentando a todos los guerreros de las islas, recibirían una enorme sorpresa al un guerrero más unirse a la pelea e ir batallando en solitario con muchos de estos, tratándose de Piccolo, y al quien no le habría quedado de otra que unirse a la pelea luego de llegar a la batalla. Cell estaría a punto de recibir la acometida final de Metal Cooler al finalmente decidirse en que ya era momento de concretar su venganza contra el maldito, mandándolo a estrellar fuertemente contra los escombros del lugar para luego darle su enorme golpe final e inigualable. Mientras que Krillin y la androide 18 en conjunto irían acabando de uno a uno con esas malditas estatuas robustas de metal que impidieron que 18 huya cuando parecía que ya estaba a salvo. Sin embargo, esos estúpidos se lo habían impedido y eso les molestaba mucho, pero no Trunks, bastante cansado al darse cuenta de que si seguía así agotaría todos los poderes que debía usar para acabar con Cell después. Decidiría hacer a un lado a Krillin y a los demás, pues él se encargaría de terminar de destruir a esas máquinas antes de que sea demasiado tarde para ellos, y cargando una enorme ráfaga de energía con su ultra poder Dainidankai, lo arrojaría fuertemente al maldecirlos con que desaparezcan para siempre, y efectivamente los miles de guerreros de la estrella Billet demasiado espantados recibirían los ataques del Super Saiyajin siendo desintegrados uno tras uno al instante, pues el guerrero ya se había hartado de ellos y no podía perder más tiempo con esos miserables. Sin embargo, habría olvidado de avisarles a Krillin y a los dos androides que se aparten del lugar antes de lanzar el ataque que explotaría enfrente de ellos, y también serían afectados por aquel al ser mandados a volar algo adoloridos también. La explosión de abajo habría sido percibida por los ojos de Cell al estar recibiendo mediante burlas tras burla los ataques de Metal Cooler, pues acaso lo que estaba viendo allí debajo en la tierra tratando de huir no era ni más ni menos que si 18 por fin la encontró. De modo que al Cooler percatarse de lo que estaba observando, Cell también notaría que esos androides siempre habían permanecido allí abajo escondidos y viéndolos pelear, entendiendo Cell que finalmente ese sería el momento donde se convertiría en el sujeto más invencible en cuanto a técnicas, capacidad y velocidad. Y luego de que Trunks realice su ataque, Demonio se percataría de que el alboroto de la pelea con los robots había originado de que Cell se percate de la presencia de 18. Por lo que al 16 pedirle a 18 que lo deje y huya ella sola, de ninguna manera ella también lo ayudaría, con la ayuda de Krillin, quien se había ofrecido a escapar con ellos antes de que Cell los atrape y sin creer que recibían su ayuda, pero lo que no sabían era que, finalmente Cell los había encontrado al Trunks advertirles eso, así era. No podían creerlo, quienes estaban allí arriba suyo eran, ni más ni menos que Cell y Cool, quienes los habían estado observando desde antes luego de descubrir dónde se escondieron. Así que ahora sí sería imposible tener escapatoria, esa bestia de Cell no descansaría hasta atrapar a 18 de una vez por todas, quien al seguirlos viendo junto a su enemigo metálico, obviamente no estaba para perder el tiempo y de un solo segundo se embestiría hacia la isla para atrapar a 18. Pero lo que no sabía era que detrás suyo Cooler se habría decidido en impedir eso al también embestirse hacia él por detrás del bioandroide, porque a nadie más que a él no le convenía que ese sujeto se vuelva mucho más poderoso y las cosas se podrían revertir en esa pelea. Todos tenían un objetivo claro, el cual era llegar hacia donde estaban esos tres. De modo que Trunks tampoco estaba dispuesto a permitírselo. Dirigiéndose hacia ellos de nuevo, Cell se mantendría cada vez más y más cerca de 18 al observar a ese maldito mucho más paralizada. Y cuando finalmente Cell se dispondría a atraparla al llegar al lugar, esto se le sería impedido con una super patada que Cooler le habría impactado en su pecho al de ninguna manera permitirle salirse con la suya. Y miserable es él, no podía creer que ese maldito robot se estaba metiendo en su sueño de perfección. 18 le pediría a 16 para que huyan juntos y al negarse, maldición a esta no le quedaría de otra que escapar en solitario. Sin embargo, Krillin la seguiría para ayudarla y ambos se dispondrían a abandonar la isla de una vez por todas y evitar la absorción, mientras que al ser completamente descontrolado y furioso con su super aura, embestir al demonio del frío con bastante rabia por ver cómo se había entrometido cuando estuvo a punto de atrapar a 18, lo esquivaría, pero en ese momento, completamente sorpresivo para ambos, al mutuamente recibir dos super patadas en el rostro al mismo tiempo en que no habrían podido esquivar, serían mandados a volar en un santiamén. 18 se retendría al ver lo sucedido enfrente suyo, pues era ni más ni menos que Vegeta quien se había unido a la pelea posado por encima de Cooler en el suelo, señalándole al príncipe a su enemigo que no se metiera. ¿O acaso no le interesaba ver qué tan fuerte podría volverse Cell?
de manera que éste le agradecería a su mejor amigo Vegeta, quien efectivamente se habría decidido por detener al Cooler de metal, y quien completamente enfadado por lo que ese mono había hecho por sorpresa, Buu atinaría a brindarle una sorpresa deliciosa a través de sus ojos con un Kosengan, mismo que hubo en un solo segundo Vegeta sin antes haberlo podido esquivar ni siquiera al ese ataque ser imposiblemente percibido por los ojos, y él mismo lo mandaría a volar súper lejos a visitar a San Pedro hacia lo alto y ya fuera de lugar, de modo que al Trunks notar que le habían dado en la torre a su padre, ya ni la muela se dirigiría a socorrerlo rápidamente. Por otro lado, y al Cell finalmente lograr reencontrarse con 18 luego de la ayuda de su nuevo mejor amigo Vegeta, al parecer se equivocaba pues 16 aún no se había dado por vencido para proteger a Wow 18 tomándolo con sorpresa con su choque de brazo que le estrellaría en el rostro, y al decidirse en atacarlo finalmente, Cell recibiría sus ataques al mismo tiempo que entendería que no era ni más ni menos que un pedazo de chatarra, estrellándolo contra el suelo y perjudicándole más el cráneo, y ya a 18 aprovecharía el momento para nada pues a esa Cell también la mandaría a callar únicamente con una ráfaga, que la mandaría a ser impactada contra los escombros completamente debilitada, y esta vez si no habría nadie quien la salve, pero se equivocaba pues Trunks iría en su ayuda, pero al parecer alguien más estaba teniendo muchas más complicaciones por el otro lado, pues no puede ser al Vegeta completamente aterrado. Boom recibir una super patada metálica del Metal Cooler luego de que este primero haya creído que se había repuesto dentro de la pelea, de modo que con su aura de Super Saiyajin dificultosamente se retendría, y para la sorpresa de su enemigo celeste al ver que ese resplandor lo hacía acumular más poder pero no tendría tiempo de seguir atónito ante ello al el otro mono entrometerse y tomarlo sorprendido con una patada, así que vaya finalmente se habrían decidido a pelear dos Super Saiyajin pero daba lo mismo él estaba interesado por saber quién de los dos era más poderoso, o tal vez lo era él al brindarle una super paliza al hijo de Vegeta y de este modo Trunks la recibiría completamente estupefacto por el impacto del poder robótico y este lo haría estrellarse, al mismo tiempo en que Vegeta le reclamaría a su hijo que no se daba cuenta que lo estaba dejando en ridículo, él no debería meterse en su pelea y esa era una orden, de modo que esta vez y acumulando su poder sí se dirigiría a embestirlo por sorpresa al atinarle una super patada que el robot del frío lo recibiría sorprendido, pues el poder que ese sujeto estaba demostrando se había incrementado más que antes y claro el nivel de Vegeta era superior o para nada el príncipe se equivocaba luego de que Cooler sujetándolo del pie lo tumbe contra el suelo al tomarlo por sorpresa, y Trunks no tendría más remedio que desobedecerlo y ayudarlo. Entre tanto Krillin se interpondría entre Cell y 18, para impedirle avanzar pues no podía permitir que ese monstruo se coma al androide, sin embargo el enemigo verde al ver a esa basura, simplemente lo mandaría a volar con un destello van de color rojo y dejando ahora sin defensa a 18. Mientras que por otro lado y dentro ya de la estrella Billet, que cada vez iba acumulando más y más poder para el cerebro principal y por tal motivo la fuerza de Cooler se incrementaba más y más, Piccolo y desobedeciendo las órdenes de los robots de las estrellas finalmente habría logrado infiltrarse en la estrella para entender de dónde era que ese maldito sujeto celeste iba acumulando más y más poder, de manera que al desplazarse por toda la coraza planetaria de una manera súper veloz finalmente había logrado ingresar al núcleo central desde donde se le proporcionaban todas las energías a Cooler y se dispondría a detenerlo de una vez por todas debido a que con un enemigo era más que suficiente. Sin embargo al estar a punto de llegar y observar que, demonios ese sujeto que todos conocíamos de la nada había aparecido, en el lugar el Nameku sería tomado por sorpresa con un ataque que lo dejaría fuera de combate por un buen tiempo. Sin poder moverse Vegeta sometido con unas patas metálicas al ser estrellado contra el suelo, observaría espantado a Cooler al brindarle las buenas tardes al reposar encima suyo luego de haberlo estrellado, y efectivamente este demonio lo tenía inmóvil y sería imposible que el mono Saiyajin pueda escapar al tenerlo tieso, de modo que debería despedirse pues él se dispondría a brindarle un tiroteo electromagnético a través de sus piernas que el príncipe no esquivaría. Sin embargo Trunks no lo permitiría al detenerlo y nuevamente tomándolo por sorpresa con un ataque que al demonio del frío le habría costado esquivar, dándose cuenta el príncipe de que ese sujeto se había atrevido a sacarle sangre como se había atrevido, mientras que 18 por otro lado estaría acorralada, al ya nadie poder socorrerla con literalmente Cell enfrente suyo, pero ella no le dejaría acercarse más mandándolo a volar fuertemente con una super bola de energía que le impactaría, misma que Cell sin complicación alguna lo esquivaría rápidamente y sin embargo al Cell tenerla enfrente suyo atinaría a desaparecerla solo con su cuerpo, la cual la aterraría aún más, pero sin rendirse nuevamente la mandaría a volar, y Cell atinaría a nuevamente retenerla pues sus intentos eran inútiles, confundiéndola aún más pues no podía creerlo. Ese monstruo no había sido afectado por ninguno de sus ataques y se acercaba cada vez más, para atraparla y no podía permitir eso, de manera que al Krillin reponerse y observar, eso se espantaría pues era imposible ya nadie podría socorrer a 18, al mismo tiempo que 16 quien aterrado le pediría que huya. Sin embargo eso sería imposible al completamente espantado observar, que Cell abriría, no el aguijón de su cola de una vez, para finalmente concretar el sueño que había esperado toda su vida y esta vez nadie se lo permitiría, pues sí era cuestión de segundos para que 18 pase a ser parte suyo.
De manera que todos estaban perdidos, ya no se podía hacer nada. Guajajajaja, increíblemente este monstruo se las ingenió para salirse con la suya. Por otro lado, y al Cooler proporcionarle una fuerte paliza en el rostro a Vegeta sin que la esquive, y Trunks decidido en socorrer a 18 pues él estaba a punto de absorberla. Maldición, no debía ir a socorrer a su padre antes de que sea demasiado tarde, así que mientras que 18 completamente enfadada, le declararía a ese monstruo que jamás la absorbería envisitiéndose rápidamente, efectivamente la muchachita se equivocaba pues en ese momento, algo terriblemente maligno estaría a punto de suceder. Vegeta, completamente enfadado por las intromisiones de Cooler, finalmente se dispondría a darle su paliza definitiva para de una vez demostrarle que con nadie jugaba, pero en ese momento en el que su pelea se estaría suscitando, finalmente se le habría logrado atrapar a 18 y comenzaría su proceso de absorción, de manera que aunque Krillin intente detenerlo sería completamente inútil, y ante el parálisis de todos al no poder creer que ese maldito efectivamente se las había ingeniado para quedarse con número 18, de manera que los demás que se estarían enfrentando, no puede ser, también se percatarían de que lo que verían delante suyo sería completamente aterrador para todos, puesto que sus esfuerzos a partir de ahora serían inútiles, pues al esta androide ahora completamente indefensa ya no poder hacer nada más, finalmente terminaría siendo tragada y absorbida por el demonio. De manera que todos observarían completamente aterrados lo que habría acabado de suceder, puesto que delante de todos ellos, finalmente Cell comenzaría su proceso de transformación y perfección final a la hora finalmente poseer a ambos androides número 17 y número 18, de manera que todo el escenario de la pelea comenzaría a verse seriamente afectado por ese expulso de energía que tanto los guerreros como Cooler y 16 estarían observando delante de todos ellos al no creerlo, pues esa bestia había logrado salirse con la suya. Al este demonio en su proceso de perfección acumular todo su catastrófico poder, incrementaría más y más destellos inigualables que irían destruyendo todas las rocosas que habrían a su paso, y el mismo resplandor terminaría afectando al planeta, y no solo a la Tierra sino que también el planeta verde al que Cooler planeaba visitar después de la Tierra sería víctima. Así es, los habitantes del planeta Nameku también sentirían ese desprendimiento abismal de poder al no saber si ese sería el fin de la Tierra. Dentro del campo de la transformación perfecta, Trunks observaría completamente espantado la perfección en destellos, mientras que Vegeta, viendo la energía desbordarse abismalmente, esperaba que esta vez Cell no lo decepcione. Y al parecer esto no era así, pues estaba desprendiendo un catastrófico poder y él mismo tomaría por sorpresa al androide 16 por las descargas eléctricas emitidas en su cuerpo, del mismo modo que Cooler, pues no podía creer cómo ese maldito había logrado salirse con la suya. Sus poderes se estaban incrementando de una manera desmesurada que hasta a él le costaba creerlo, de manera que Krillin, completamente arrepentido de su decisión, entendería que efectivamente todo se habría evitado si detenía a 18 con el control remoto, pero ya era demasiado tarde, no se podía hacer nada con Cell transformándose enfrente de todos. Parecía que su poder estaba fuera de toda dimensión a medida que iba expulsando más y más destellos de energía como producto de su perfección, de manera que al estos observar completamente espeluznados, que finalmente parecería que ese maldito estaba a punto de culminar su transformación. Cooler recobraría su contento, pues por lo menos ahora podría probar el poder perfecto que ese sujeto tanto habría estado parloteando anteriormente. Sin embargo no, el poder que se le estaba obteniendo ahora no era para tomárselo de broma y al finalmente terminar de expulsar sus energías como la finalización de su transformación en frente de todos, atinaría a realizar una tremenda explosión en todo el lugar de la pelea, y el mismo resplandor cubriría completamente el planeta Tierra, para la alegría de algunos otros con el resultado. Así que al ya el planeta terminar de sufrir todos los estragos de la transformación, y al 16 Krillin, Maro, Piccolo y Trunks observar lo que tenían delante suyo espantados, número 16 entendería que todo estaba perdido, al igual que Krillin, quien no podía moverse, pues comprendería junto a Trunks que estaban perdidos, obviando estos sentimientos Cooler al observar lo que tenía debajo suyo. Al igual que Vegeta, pues Goon finalmente estaba listo para pelear. Efectivamente ese sujeto había culminado definitivamente su transformación de perfección final y rodeado de una inmensa aura super verde, se dispondría a mostrarles a todos su nueva apariencia que los dejaría con la boca abierta. En Kame House todos comprenderían que la situación era peor que crítica, pues jamás habían imaginado que algo tan espantoso sucediese en la Tierra, de modo que solo les quedaba rezar a Dios para que los ampare ante ese destino trágico, que parecía no acabar nunca. Y en el lugar de la pelea, después de tanto tiempo de espera en el que Cell finalmente terminaría su transformación, Vegeta se alegraría al ver esta transformación, manteniendo su pacifismo Metal Cooler ya que quería que aumente su poder y ser real digno para este, y en ese momento, Cell develaría finalmente una parte suya. Krillin, muy sorprendido, ve a Cell transformado, al igual que 16, quien se queda paralizado, ya que se desprendía un poder sorprendente, y unidos a Trunks ven a Cell y en ese momento, finalmente Cell descendería, mostrando auténticamente que su transformación había finalizado y develando por primera vez ese estado, con el cual, evidentemente nadie le podría hacer frente.
Cell ese día por fin había cumplido la gran misión más importante de su vida, haberse fusionado con número 17 y 18 y haber obtenido su forma final, su forma perfecta y el cuerpo más perfecto y destructivo de todo el universo hasta ese entonces. Este nuevo Cell por fin había cumplido el gran sueño que su creador, el Dr. Maki, había anhelado desde hace más de 10 años, recopilando las células de todos los guerreros y así crear al guerrero más fuerte del universo. De manera que dentro de la habitación del tiempo, Goku y Gohan seguirían entrenando, no teniendo idea de que trágicamente Cell habría obtenido su forma perfecta, ni mucho menos de que Cooler habría regresado para vengarse con unos poderes realmente sorprendentes. De manera que solo les quedaba seguir entrenando, pues ellos estaban seguros de que podían superar el poder de un Super Saiyajin, ya que parecería que a partir de ahora la Tierra solo dependería de los resultados en su arduo entrenamiento y sobre todo del Super Saiyajin Goku. Dentro de las islas repletas ya de escombros tras todo lo sucedido, finalmente Cell descendería para observar la nueva apariencia que había obtenido, mientras que todos lo observarían, y desde lo alto Cooler también se percataría de ello al burlarse de la nueva apariencia de ese sujeto, y parecía una broma, pues solo se había vuelto más pequeño mientras que Cell probaría su poder, aunque claro, él tampoco podía opinar mucho pues la altura no era precisamente un don suyo, y Vegeta también se percataría del supuesto fraude que representaba esa transformación, de manera que al Cell orgulloso finalmente entender que habría obtenido su cuerpo perfecto, los demás con repudio no podrían creerlo, sin embargo parecía que ese solo era un fraude. Así es, Cooler al haber descendido hacia abajo y enfrente suyo le recalcaría que tal vez todos estaban sorprendidos. Pero al menos a él no le causaba impresión su transformación, es más, lo veía igual que antes, y al Cell indicarle que se acerque a atacarlo para que compruebe si era cierto lo dicho, Cooler corriendo regiamente se embestiría con su fuerza metálica para darle su merecido. Por burlarse y con un super golpe con su enorme porte dejaría completamente atónito a Cell al tomarlo completamente por sorpresa y mandarlo a volar en menos de 5 segundos. De manera que todos creerían que la fusión de Cell de verdad parecería un fraude, pues el demonio del frío metálico estaba demostrando que podía atinarle serios golpes al bioandroide perfecto, que obviamente fingía sus daños, pues esperaba luego regresarle la sorpresa al guerrero metálico, que se dirigía a atacarlo de nuevo, mientras que a los demás ajajajaja no les quedaba de otra que ver al mundo arder de nuevo. Dentro de la estrella Billet y a Piccolo ser tomado, por sorpresa, por uno de los robots metálicos que la nave estaba generando para socorrer a Cooler en caso de que llegue a estar en problemas en lo posterior, recibiría una enorme paliza, pues no cabía duda que esos robots le seguían dando más y más poder a la estrella que luego Cooler absorbía. Pero el Nameku se daría cuenta de que la estrella estaba comenzando a sufrir estragos enormes como consecuencia de lo sucedido con la transformación de Cell en el exterior, entendiendo que en la superficie de la Tierra las cosas no iban bien para los demás. Efectivamente, y en el campo de la batalla, Cell perfecto finalmente se dispondría a arremeter contra Cooler con su super velocidad y con un solo brazo. Atinaría a destrozarle por completo gran parte del cuerpo del demonio del frío luego de que éste haya atravesado su resistente cuerpo de metal, y al parecer sin mucha dificultad al luego de observar el ataque, percatarse maravillado que esta vez él había logrado salirse con la suya. De manera que el cuerpo roto de Cooler caería al suelo, y los demás observarían ello contrariados, creyendo que Cell habría sido el ganador, y bueno, al menos ahora solo quedaba enfrentar únicamente a ese maldito. De manera que Cell, completamente encantado, observaría orgulloso su más grande hazaña hasta el momento, y Vegeta le señalaría que al haber resultado vencedor ahora era su turno de enfrentarlo. Había esperado ese momento desde hace mucho y ya no podía más, confiando Cell en que el príncipe de los Saiyajin tampoco sería rival para él, pero en el momento en que se dispondría a enfrentarlo, sorpresivamente Cooler se habría puesto de pie para acometer una inesperada acción que nadie creería, así que al Cell observar contrariado ello, el demonio del frío metálico le anunciaría que la estrella Billet buscó sus puntos débiles e inmediatamente los reparó para que sea un ser invencible, al mismo tiempo en que reconstruiría su brazo, espantando por completo a Cell al no creer lo que estaba viendo enfrente, al igual que Vegeta, pues no podía ser. Sí, Trunks y Krillin se darían cuenta también de que ese sujeto parecía inmortal, pues se habría reconstruido sin problema. Lo que Cooler quería decir es que aunque Cell se muera en esa batalla, él podría revivir las veces que él quiera. Y sorpresa, eso no es todo, pues él se volvería mucho más fuerte, en otras palabras jamás podría derrotarlo, y atonizando al bioandroide. De manera que el guerrero metálico decidiría volverle a estrellar su tiroteo mortal metálico a Cell, pues así debía ser, ya no debería perder más tiempo, arrojándole un definitivo Kosengan que afectaría el interior del cuerpo del bioandroide, y para la enorme sorpresa del ser perfecto al ver delante suyo diversos rayos ultradorados que el guerrero metálico lanzó para sorprenderlo. Así es, este disfrutaría de los fuegos artificiales generados por el desprendimiento luminoso de energía a través de su vista, mismos que serían presenciados por los demás guerreros, al también ser tomados por sorpresa con el poder, que en verdad era monstruoso. Sin embargo, Cooler estaba seguro de que a Cell no le había afectado eso, y así podrían saber quién de los dos era el más fuerte, al mismo tiempo en que su enemigo también lo observaría, y el demonio del frío estaba seguro de que ese estúpido no tenía idea de con quién se había metido, o tal vez él realmente sí la tenía. Estos dos finalmente se embestirían ferozmente a continuar con su super batalla dentro del repleto de escombros por su pelea desatada.
Sin embargo, Cell le atinaría a golpear al aire pues Cooler desaparecía con la teletransportación inesperadamente para darle un regalo super ultra fogoso y para el espanto de este, así como de todos los demás al darse cuenta de que efectivamente lo que estaba creando el demonio era una supernova magnética, así que al Cell darse cuenta de que ese era el mismo ataque de antes, no se equivocaba pues esta vez su ultra supernova no tenía el mismo poder que antes arrojándosela sin alguna compasión, y de manera que al el bioandroide observarla aterrado, atinaría a intentar esquivarla creyendo que podría devolverla como la última vez. Sin embargo, sería completamente inútil y todo esto también lo comprenderían los demás presentes. En una enorme explosión que afectaría a 16, al haber estado cerca del ataque Cooler observaría su hazaña creyendo haberlo matado, mientras que los demás al observar que debajo no había rastro alguno del bioandroide. Si 2 efectivamente parecía que Cell ya no estaba en el lugar, finalmente Cooler había acabado con su oponente. Sin embargo, dentro de todo el humo originado, reaparecería ni más ni menos que Cell, sin embargo la supernova lo habría dejado sin la mitad de su cuerpo al haber sido gravemente herido. De manera que Cooler observaría lo sucedido confuso pues él también podía vivir sin tener extremidades. De manera que Cell realizaría un showcito super X al señalar que maldita sea estaba perdido, no podía hacer nada pero que creía, solo había bromeado y sorprendiendo mucho más a su enemigo metálico, así como a los demás presentes allí, de manera que este al acumular todo su poder gracias a las células de Piccolo, regeneraría, así es su brazo. Y los demás completamente aterrados no comprenderían cómo podrían vencer a 2 enemigos que podían reconstruir sus cuerpos así de fácil. Cooler se mantendría anonadado por todo lo presenciado, de manera que Cell se burlaría al recalcarle que sorpresa él no era el único que podía regenerar su cuerpo cuando quisiera, y al a recobrar su confianza le respondería que le daba lo mismo pues entonces debería hacerlo polvo, disponiéndose los dos a retomar su enfrentamiento que parecía no acabar al ambos poder regenerarse millones de veces. Por otro lado, Kamehau seguiría afectado por todos los estragos causados, no entendiendo los amigos de Goku de dónde era que salían tantos poderes descomunales, y en verdad les costaba creer que eso solo lo estaba ocasionando. Se le estaban seguros de que había alguien más en el lugar de la pelea. Efectivamente ese alguien era Cooler quien mandando a volar a Cell, se dispondría a sorprenderlo de nuevo tomándolo por sorpresa en el aire rápidamente, de manera que Cell estaría a punto de contrarrestar al maldito pero en ese momento, al Vegeta enfurecido señalarle a Cell que se había cansado de él y si no era capaz de enfrentar a Cooler él lo haría con su poder. En verdad ese estúpido no tenía idea de lo que decía pero su descuido le habría costado puesto que Cooler nuevamente le habría atinado otra nueva paliza al tomarlo por sorpresa de nuevo, dejándolo mucho más adolorido. Sin embargo esta vez él se dejaría de juegos reapareciendo por detrás de Cooler y atinándole una super patada poderosa que dejaría a Cooler completamente sorprendido por no creerlo, siendo mandado a estrellar directamente contra los escombros y el mar pues todos lo atestiguarían. Sin embargo no se daría por vencido y nuevamente se dirigiría a atacar a Cell corriendo con sus patas, nuevamente siendo cometido por otra paliza que Cell le atinaría al posicionarse por encima de este guerrero metálico, y quien se mostraría mucho más enfadado por ello, pero no tendría tiempo de reaccionar al Cell proseguir con su conjunto de palizas impactándole otro fuerte golpe en el rostro que lo tomaría desprevenido, de manera que 16 entendería quién llevaba la delantera en ese momento. Él sabía que Cooler seguía obteniendo más y más poder a través de esa estrella extraña, sin embargo por mucho estaba lejos del monstruoso poder de Cell. Aunque este se disponga a atacar de nuevo al bioandroide el robot de Guerrero Naranja, sabía muy bien que los resultados seguirían siendo los mismos al favor de Cell, pues él a pesar de verse en complicaciones con su enemigo solo estaba jugando con él. En verdad Cell era inteligente y eso le aterraba mucho más. Mientras que por otro lado y al Krillin y Trunks haberse reunido con Vegeta para observar la batalla, en sus estados base pues al parecer no sería necesaria su intervención. Estos no lograba entender de dónde el Cooler metálico obtenía más y más poder, y sucedía ello a medida que la pelea continuaba. Porque al inicio Cooler había demostrado ser mucho más débil que Cell, sin embargo ahora se había vuelto más y más fuerte y podía hacerle frente a su enemigo quien mantendría un poder bastante reñido al suelo. Y claro, no cabía duda de que su hijo era un imbécil. Vegeta entendía que Trunks no se daba cuenta que la estrella que tenía envuelta al planeta era ni más ni menos esa cosa que tenían delante suyo, de modo que al que tanto Trunks como Krillin no poder creerlo y voltear efectivamente para notar que atrás estaba la Billette, quien era la que le estaba brindando todo ese poder a Cooler. Ellos eran unos ingenuos, lo que necesitaban saber ahora era cómo detener esa coraza. De manera que al finalmente Cell decidiría acabar con su enemigo pues el juego de antes había resultado divertido, sin embargo ya no podía perder más tiempo, no podía permitir que ese sujeto siga incrementando más su poder. De modo que crearía un super Kamehameha planetario para atinar con el guerrero de metal anunciándole que lo desaparecería al mismo tiempo, que lanzaría finalmente su superpoder de energía enorme, y mismo que impactaría gravemente con Cooler pero intentaría regenerar sus chips sobresalidos.
pero no, el bioandroide no le permitiría eso al anunciarle que se despida, porque antes de eso él destruiría cada una de las porciones de su cuerpo para que ya no pueda regenerarse y efectivamente Cooler recibiría los destellos del Kamehameha sin poder salvarse, pues estos estarían desintegrando una a una sus porciones metálicas. Y con eso todo habría terminado, al el Super Kamehameha arrasar con todo lo demás a su paso. Finalmente se suscitaría una estruendosa explosión que afectaría por completo a la Tierra por la magnitud del ataque del bioandroide. Al culminar esta, y todos observar que en el lugar de la pelea, ya no había rastro alguno de Cooler más que la enorme huella del ataque de Cell, vaya, finalmente entenderían que después de todo, Cell habría logrado salirse con la suya, y quien reaparecería entre todo el inmenso humo que causó observaría que delante suyo, ya no habría de rastro más que de polvo de lo que alguna vez fue Cooler, se contentaría pues había ganado la batalla, de manera que así era, Cooler estaba muerto, a pesar del enorme poder del robot de metal. El monstruoso poder del maldito Cell resultaba no tener comparación alguna, y al señalar por arriba suyo a Vegeta y los demás que ya había llegado la hora, era el momento de que le agradezca a Vegeta por la humillación que le causó antes de absorber a 18. Sin embargo, no, Trunks no lo permitiría y sería el furioso, y transformándose en Super Saiyajin quien le haría frente a su enemigo. De manera que una nueva batalla entre esos dos Super Saiyajin y el bioandroide estaría a punto de dar comienzo al ya no existir nadie más que se interponga en el enfrentamiento que había sido interrumpido desde antes. Pero todos se equivocaban si creían eso. Cell se daría cuenta de que por detrás suyo, y en medio de la humareda y habiéndose develado finalmente una figura que ya todos conocíamos obviamente, y para el enorme espanto del bioandroide, así como de los demás al percatarse de que lo que tenían enfrente, así era ni más ni menos que Cooler, quien habiendo renacido nuevamente develaría toda su figura metálica sin haber sufrido algún tipo de daño tras el ataque del bioandroide Cell, no entendiendo los guerreros en qué cabeza cabía que ese sujeto había logrado sobrevivir a algo imposible. Sin embargo, esta vez ese maldito no había regresado solo, pues Cell y los demás se daría cuenta de que lo que Cell tenía enfrente suyo no era solo uno. Así no solamente Cooler se habría posado en una rocosa por encima del bioandroide, arriba suyo se encontraban miles y miles de Coolers idénticos al original y quienes rodearían por completo a Cell. Al no entender cómo ahora habían miles y justo cuando pensaba que lo había derrotado, no entendía qué demonios estaba pasando en ese momento, parecía una mala broma, explicándole su enemigo que el Cooler que había derrotado fue un ser reconstruido por los avances científicos de la estrella Biget, y esperaba que Cell aún tenga los poderes suficientes para derrotar a esos soldados metálicos, enfureciéndolo aún más pues no le quedaba otra opción más que pelear, de manera que al ver a los miles de Coolers deslizarse entre las rocosas para atacarlo, maldició ese tipo ya lo tenía demasiado harto, no lo permitiría, y creando una inmensa explosión de energía, cubriría por completo toda la isla al arrasar con absolutamente todo lo que habría a su paso. Todo habría terminado al Cell mantenerse intacto, sin embargo al despertar de la inconsciencia y notar que ahora se mantenía sometido en un extraño lugar que él no reconocía para nada. Así bienvenido debía ser Cell a la estrella Biget, él estaba enfrente de sus ojos, así él era esa cabeza flotante y deformada quien le explicaría que había un chip de computadora flotando en el espacio exterior y absorbía a todo lo que encontraba en el espacio para obtener sus energías y aumentar su desarrollo. Efectivamente, esa gran máquina que era capaz de comerse planetas enteros era la estrella Biget, quien tuvo tan buena suerte de encontrarlo mientras vagaba por el universo, y se fusionaron y formó parte de la computadora principal de la máquina que lo reconstruyó al ver que carecía de cuerpo físico, de manera que ahora se quedaría con los poderes ilimitados que tenía Cell como un ser perfecto que tenía energías ilimitadas. Con ello podría reconstruir miles de soldados metálicos de la raza bioandroide y comenzaría a absorber los poderes de Cell, al mismo tiempo de que en el exterior del planeta la estrella Biget, al salir a la superficie finalmente como obra de la maquinación mental de Cooler como cerebro principal, comenzaría a causar mayores y mayores estragos en las distintas capas terrestres, así que al Vegeta, Trunks, Krillin y número 16 al no encontrar rastro alguno de Cell y Cooler entenderían que estaban dentro de esa máquina extraña al sentir sus ki allí. Todo parecía perdido para el bioandroide, pues en medio de una catastrófica destrucción, Cooler se maravillaría al ver cómo las energías de ese sujeto estaban siendo absorbidas más y más. De manera que Piccolo, al estar dentro y darse cuenta de que lo que quería hacer Cooler era apoderarse del cuerpo de Cell, se lo impediría, pero todo se descontrolaría al darse cuenta de que abajo todo se estaba descomponiendo y la estrella se estaba alejando del planeta. De manera que todos los guerreros afuera de la nave no entenderían qué estaba pasando ni qué sucedía con Cooler y Cell allí dentro. Sin embargo, el androide 16 al reunirse le señalaría que ya entendía lo que sucedía, pues Cooler estaba intentando fusionar sus energías con las de Cell, pero al parecer no se lo permitía al de más su poder. Y al estos voltear y percatarse de que efectivamente la estrella Biget cada vez recibía más y más estragos, entenderían que si las cosas continuaban así el resultado podría descontrolarse y generar una consecuencia fatal para la Tierra.
Por lo que 16 tenía razón, Cooler estaba absorbiendo energías de más con Cell y no podría detenerse, debido a que evidentemente habría sido un plan del bioandroide para que a Cooler le salga el tiro por la culata al sus energías sobrecargarse. Y esto le daba aún más rabia al demonio, pues todavía Cell se burlaba a pesar de estar en esas condiciones. Sin embargo, Cell seguiría expulsando más y más poder, lo que originaría que, no puede ser esto, no se lo permita, finalmente y en medio de la esfera de energía recargada por los chips de la estrella Big descontrole por completo su energía expulsada y ahora sí, por más que intente detenerse, y aunque Cooler también le señale que se detenga, esto ya sería demasiado tarde, pues en medio de un enorme resplandor, que esta vez sí acabaría con el más mínimo rastro de Cooler, se originaría una catastrófica explosión que destruiría por completo a la estrella Big que poco a poco había dejado de tomar posesión de la Tierra, y esta misma nuevamente sufriría otra alteración tras el cortocircuito planetario. Pero no, Trunks no podía permitir que una nueva tragedia suceda embistiéndose contra el resplandor, pues no, a él no lo engañaban, dentro de toda esa explosión aún un sujeto seguía con vida. Pero ese no era Cell ni Cooler, era un demonio mucho peor que espantaría a Trunks al mandarlo a volar. Así es, un monstruoso demonio como producto del cortocircuito electromagnético causado estaría a punto de nacer en el lugar, siendo observado esta terrible fusión desproporcionada por todos los presentes, pues no entendían qué era lo que había sucedido dentro de la estrella. Algo que debía haberse solucionado así de simple había terminado en una terrible tragedia, pues los enormes circuitos de absorción que se habían descontrolado se habían sobrecargado para dar nacimiento a la apariencia de algo que estos jamás creerían. Por lo que en la habitación del tiempo, al ya faltar únicamente poco, para que culmine el día de entrenamiento y Goku y Gohan puedan salir a la Tierra para enterarse de todo lo que estaba sucediendo afuera, no tenían idea de todo lo terrible que estaba por acontecer. Los presentes en el templo observarían terriblemente espantados el resultado de esa sobrecarga descomunal que habría acabado con la estrella Big. Sin embargo, había dejado en la Tierra algo mucho peor, algo mucho más descomunal, y estaría afectando completamente el entorno repleto de truenos, de manera que todos observarían completamente aterrados que sí, y enfrente suyo estaba un ente viviente rodeado por el inmenso humo tras la fusión y no entendiendo qué era eso, a lo que entre el resplandor y rodeado de los inmensos truenos para el bioandroide no existían imposibles, y había logrado salirse con la suya dentro de la estrella. Sin embargo, él ya no era Cell, era alguien mucho peor que ninguno de los guerreros que lo estaban observando allí podría creerlo. Así es, la estrella Big había logrado fusionar todos los poderes del bioandroide Cell con el cerebro de Cooler, quien era el que manejaba la computadora principal para dar nacimiento a ni más ni menos que a un Vegmaro Cell, y para el horror de todos, pues de verdad no entendían cómo había sucedido eso, de modo que habiéndose suscitado esta terrible desgracia jamás esperada por nadie, ¿cómo podrían escapar ahora del nacimiento de este nuevo Vegmaro Cell que no se tocaría el corazón para acabar con todos los presentes? Y con esto, queridos Butenators y queridos espectadores, concluimos el capítulo 2 de esta magnífica teoría en el universo alterado de Dragon Ball Z. ¿Qué les pareció esta mezcla sorpresiva que se dio entre los androides y Cooler y sus fuerzas al estos haber llegado a la Tierra en ese momento? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No olviden darle like y suscribirse para más contenido épico. Hasta la próxima en este viaje cósmico lleno de sorpresas.